majestad, Señor. Cada día, Señor, queremos levantar una ofrenda agradable a ti, Señor. Cada día ser una ofrenda que se consume para ti, Señor. Aleluya. Tú nos creaste con un propósito, para tu nombre glorificar, y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar, y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Tú nos creaste con un propósito, para tu nombre glorificar, y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte. Estamos, Señor, alabándote, Señor. Para tu gloria manifesta, y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria, queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte, Señor, queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. A tus pies rindo todo lo que tengo, Señor. Y mi devoción entera solo a ti te la doy. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Levanta tu voz, hermano. Eres pueblo del Señor. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre, por siempre y siempre, por siempre y siempre, por siempre y siempre, por siempre.
y siempre. Buenos días, hermanos y hermanas. Es un verdadero honor y placer de estar alabando juntos. Mucho tiempo de estar viéndonos a través de las redes, sentados, viendo una pantalla y estar así adorando al Señor, alabando. Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio. ¿Cómo perder ese lindo regalo que nos ha dado Dios de como iglesia, alabar juntos? Es algo que necesitamos y es un deseo, creo que tenemos todos, de ver otra vez este lugar lleno, ¿no? Y Dios está obrando, gracias a Dios. Los contagios están bajando, creo que la mayoría está siendo vacunado y Dios va a obrar de una forma tal que podamos congregarnos nuevamente todos de manera presencial, sin ningún tema de contagio, de miedo al contagio. Bien, hermanos, en esta mañana vamos a estar compartiendo el libro profético de Habacuc. No sé cuántos han leído Habacuc, ¿no? Es un libro profético de los profetas menores. Le denominan así a Habacuc, no por el tamaño ni por la edad, sino más los definían a los profetas por sus escritos, por cuán extenso era, ¿no? Y en ese tiempo los códigos eclesiásticos así los calificaban. Así que esta mañana vamos a estar compartiendo Habacuc. Voy a hacer inicialmente una breve introducción sobre el libro y después vamos a entrar en más detalles. No sé si aquí hay alguien que se llame Habacuc. No hay nadie, ¿no? Bueno, tal vez alguien que esté pensando tener un hijo más, no sé, Oscar, Priscila, tienen 3 hijas, tal vez quieren uno más y pueden ponerle de nombre Habacuc. Habacuc Vargas, ¿qué tal? No suena muy bonito el nombre, pero su significado, ¿no? Dice que es el que abraza, y en un sentido de consuelo, no ese abrazo romántico, sino de consuelo, el que abraza. Qué lindo, de Habacuc. Bien, este es un libro, tiene 3 capítulos, entonces su estructura es bastante sencilla. Empieza con preguntas de Habacuc hacia Dios, como una queja, y Dios responde, pero no como Habacuc quería. Así que vuelve a quejarse, Dios le responde, y al final se ve como recién se le abre el entendimiento a Habacuc y termina alabando y adorando al Señor. Yo no sé cuántos de ustedes se identifican con Habacuc. Personalmente yo me identifico porque ha habido veces que he estado así quejándome al Señor, cuestionando al Señor, esperando una respuesta del Señor. Y el Señor me respondía, pero no como yo quería, ni en los tiempos que yo esperaba. Pero Dios respondía. Y al final terminamos pues alabando y adorando al Señor. Empezamos siempre con una interrogación y terminamos con admiración al Señor. Empezamos con preguntas al Señor en nuestra oración para terminar diciendo, qué grande eres, Señor. Qué grande eres, Señor. Por eso me identifico con Habacuc. Así que sobre esta base de este libro tan pequeño, se ha escrito mucho. Muchos pastores han escrito, muchos pastores han predicado de este libro, de arriba hacia abajo, del costado al derecho, del derecho al revés, como decimos. Lo han revolcado este libro porque hay mucha riqueza, es sencillo y cada pastor le ha dado un enfoque, ¿no? Recapitulando un poco de lo que escriben los pastores,
el capítulo 1 lo han visto como una fe probada, el capítulo 2 como una fe impartida y el capítulo 3 como una fe triunfante, ¿no? Con un enfoque así bien espiritual. Otros lo han visto como el reflejo del carácter del hombre, ¿no? El capítulo 1 como una queja. El capítulo 2 como una respuesta y el 3 como una aceptación. Otros lo han visto como una serie de verbos, de una forma más simple de explicar esto como pregunta, el capítulo 1, el capítulo 2 como esperar, y el capítulo 3 orar y alabar. Otros autores lo ven a Habacuc yendo del miedo a la fe, de la carga a la bendición, de la incertidumbre a la alabanza, de la confusión a la confianza y de la preocupación a la adoración y alabanza, a la oración. Se ha escrito mucho, como les digo, mucho, pero lo importante es que hoy nos quiere hablar Dios a nosotros. Si lo has leído, si has leído muchas historias de Habacuc, está bien, pero hoy, ¿qué es lo que Dios te quiere hablar? Y en ese sentido, tal vez todos estamos agotados de andar con nuestras mascarillas, estamos agotados de toda esta situación social que vivimos en el país, estamos agotados de esta enfermedad que nos está atormentando, amedrentando. Y surgen preguntas en medio nuestro. También nos surgen preguntas a nosotros. Le preguntamos al Señor, Señor, tú que eres justo, tú que eres un Dios poderoso, ¿qué está pasando, Señor? No está cambiando las cosas a nuestro alrededor. Podemos estar así como Habacuc, quejándonos. Señor, ¿qué momento vas a intervenir? Señor, ¿cuándo me vas a sacar de esta situación? Todos nos hacemos esas preguntas cuando nos aprieta el zapato, cuando estamos pasando por tribulación. Todos. Pero cuán fácil es olvidarnos del Señor cuando todo va bien. Qué fácil es olvidarnos del Señor y olvidar sus principios, olvidar leer su palabra, olvidarnos de tener comunión con Él mediante la oración, no darle el tiempo que requiere el Señor. Cuán fácil lo olvidamos. Pero eso sí, si somos afectados, estamos preguntando, cuestionando al Señor todo el tiempo. Así que en esta mañana, a través de estos versos, vamos a ver un modelo que nos muestra Habacuc para poder enfrentar estos momentos que vivimos cuando no vemos que las cosas cambian conforme a lo que nosotros queremos. El libro se inicia en el capítulo 1 y dice así: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que vio? Lo que vio está en el verso 3 y dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Habacuc vivió en un tiempo de mucha inestabilidad, como hoy tal vez lo estamos viendo en nuestro medio, como hoy tal vez lo estamos viendo en muchos países del mundo. Eran situaciones demasiado complejas. Y en medio de esas situaciones, pues Habacuc se siente con incertidumbre. No sabe lo que va a venir. Está preguntando, se está quejando al Señor y no haya respuestas. En ese momento, para
que veamos un poco del contexto de lo que pasaba en Judá, allá por los años 600 antes de Cristo. Judá estaba viviendo un momento de mucha corrupción, de mucha idolatría, y eso es lo que veía Habacuc, de mucha maldad, ¿no? De mucha maldad. Y es por eso que él en estos versos clama: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Estaba viendo violencia y le dice a Dios: ¿por qué permites esto, Señor? ¿Por qué permites? ¿Tú te has sentido alguna vez tentado a preguntarle así al Señor? ¿Por qué permites, Señor, lo que está pasando? Y es así nuestra naturaleza. Cuando nos fijamos en cuestiones de la vida y de la muerte, le preguntamos: ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que pasar justo esto ahora? ¿Hasta cuándo, Señor, no me escucharás? Y son preguntas que han ocurrido en cada generación. En cada generación pasan cosas. Y el hombre se pregunta, le pregunta a Dios: ¿qué está pasando, Señor? En este caso, Habacuc estaba interactuando con Dios, a diferencia de los profetas que conocemos que recibían la palabra de Dios para hablar al pueblo. Aquí él estaba llevando la carga del pueblo hacia Dios. Esa era la diferencia que había con Habacuc, con el resto de los profetas. Algo interesante, él tenía una carga por su nación, por todo lo que estaba pasando esa nación. Yo no sé cuánta carga tú tienes por la nación. Tal vez muchos levanten hoy su mano y dicen: sí, yo tengo carga por la nación. No, es cuánta carga tienes por la nación para que conozcan de Dios. Eso es más profundo. Para que conozcan de Dios. Y Habacuc tenía carga por su nación. Carga por su nación. Porque es tan fácil, hermanos, tan fácil que pase de generación a generación. Y lo hemos visto en la palabra, que pasa una generación y se olvidan de Dios. Por eso tenemos que tener nosotros esa carga de hacer conocer de Dios. De hacer conocer de Cristo, porque es el único medio que tenemos para llegar a Dios. Pero eso tiene que pasar de generación en generación. Jóvenes, de generación a generación, hacer conocer de Dios. Y esa era la carga que tenía en ese momento Habacuc. Pero no veía respuesta de Dios, Y cuando estamos en situaciones así, donde no encontramos la respuesta de Dios, cuando nos preguntamos: ¿qué pasa, Señor?, podemos aprender muchas cosas. Y aquí, a través de estos pasajes, vamos a ver que Habacuc se siente confundido al ver que Dios no le respondía. Y hay 3 cosas que podemos aprender de esto. Hay 3 problemas en los cuales a veces la ofuscación de nuestra mente nos puede llevar. Y el primero está ligado con lo que dice aquí en el verso 2, ¿no? Dice: clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Miren la intensidad del clamor de Habacuc. Él clama, está dando voces, seguramente gritando: ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué? Porque la situación, hermanos, era de violencia, maldad, de continuo la maldad. Y es ahí cuando tu oración parece no tener respuesta. Ese es el primer problema que tiene Habacuc. Parece que Dios no le responde. Parece. Es parte del problema. Está viendo maldad e iniquidad y no hay respuesta. ¿Cómo puedes
Señor, permitir que esto continúe? Seguramente le decía. Y yo pienso ese clamor que teníamos en estos años que hemos pasado, estos 2 últimos años, ¿no? Tanto temor. Y tal vez te preguntabas, Señor, ¿por qué estás tan lejos? ¿Por qué te escondes en tiempos de angustia? Pienso en nuestro querido pastor David Archondo. Él pasó a la presencia en el mes de agosto, ¿no? del año pasado. Ya va a ser un año. Pienso en él, que ya está gozando del Señor, pero pienso en la esposa, en los 3 hijos que han quedado. Pienso en Mauricio, el pastor de Kairos, en Henry Alarcón, ¿no? De Monte de Oración, pasó a la presencia hace un par de semanas. Le decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y pienso en Jesús cuando estaba ya ahí crucificado y faltaban pocas horas para su partida. Y el que dice, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un grito, hermanos, que podía romper cualquier filosofía cristiana. Un grito que podía hacernos cambiar la convicción que tenemos. ¿Por qué? Si Él lo conocía tan íntimamente, estaba ahí. Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Señor, ¿dónde estás? Estamos hablando de qué pasa cuando parece que nuestras oraciones no son respondidas. Y ojo, hermanos, estoy recalcando, cuando parece que nuestras oraciones no son respondidas por Dios. Pero sabemos que Dios está en control de todo. Él es soberano, Él tiene control de todo. Así que ese es el primer problema que tenía Habacuc cuando él parecía que su oración no era respondida por Dios. El segundo problema que tiene Habacuc es cuando la maldad parece no tener límite. Habacuc estaba viviendo ese momento de perversidad, de mucha maldad, de mucha injusticia. Y es como si le dijera a Dios, ¿por qué toleras, Señor? ¿Por qué toleras tanta violencia? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? En el verso 3 dice eso, ¿no? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. ¿Por qué parece la justicia paralizada? ¿Por qué la justicia no obra? ¿Por qué la justicia parece que iría hacia atrás como el cangrejo? Eso pasa aquí también. Eso pasa aquí también. Mucho de lo que vamos a compartir aquí en estos versos de Habacuc es un fiel reflejo de lo que pasa hoy en nuestra sociedad. Lo mismo, no hay justicia. La gente clamando por justicia. Cuando la maldad parece no tener límite. Tantos infanticidios. Tantas mujeres que mueren todos los meses en nuestro país. Y muchos de los que cometen estos abusos no son atrapados. Y si los atrapan, algo interesante es que son de diferente condición social. Porque la maldad, el pecado no distinguen color, raza,
o condición social. Cuando la maldad parece no tener límite. Ese es el segundo problema de Habacuc. Y el tercer problema es cuando estás clamando por algo. Estás clamando por algo y llega la respuesta. Pero esa respuesta parece que llega con algo inesperado. No es lo que tú quieres, es algo inesperado. Y eso pasa aquí, en los versos del capítulo 1, del 5 al 11. Dios responde a Habacuc, le responde y dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Miren, Dios mismo le estaba hablando a Habacuc y le dice: te voy a contar y vas a ver, pero no vas a creer lo que voy a hacer. Porque aquí yo levanto a los caldeos, dice, ¿no? Nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla y se reirá de toda fortaleza y levantará terraplenes y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios, Dios con minúsculas. Qué interesante, Dios les responde que va a obrar, pero enviando a un pueblo, a los caldeos, que era de lo peor, ¿no? Lo peor que podía haber en ese tiempo. Dios les responde así. Entonces Habacuc lógicamente dice: ¿Cómo? Señor, ¿qué está pasando? ¿Cómo vas a enviar un pueblo que es peor que lo que estamos viviendo aquí? A los ojos de Habacuc el remedio parecía peor que la enfermedad, ¿no es cierto? Él estaba diciendo: Señor, yo estoy clamando por este pueblo, es mi pueblo, es tu pueblo, Señor. ¿Cómo vas a permitir que haya tanta maldad, tanta injusticia, Señor? Cuando parece que no es la respuesta adecuada. El tercer problema de Habacuc. Vamos a recapitular. Dice: cuando la oración parece no tener respuesta, el primer problema. El segundo, cuando la maldad parece no tener límite. Y el tercero, cuando parece que llega la respuesta, pero es inesperada. Entonces, ¿qué hacer ante estas circunstancias? ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer cuando nosotros mismos estamos pasando en nuestra vida? ¿Qué podemos hacer? Y aquí deben haber muchas cosas en la palabra que nos aconseje, pero yo he rescatado 3 para esta mañana. La primera es que seamos honestos con Dios. Honestos con Dios. Honestos con Dios. La segunda, vigilantes con Dios. Y la tercera, fieles con Dios. Por eso la prédica de esta mañana se ha titulado: honestos, vigilantes y fieles con Dios. Entonces vamos a ver la primera, el ser honestos. Habacuc parece expresar de forma correcta su sentimiento hacia Dios, ¿no? Esa queja que expresa Habacuc de lo más profundo de su corazón, pero a nuestro oído como con palabras muy torpes, ¿no? Si yo hubiera estado al lado de Habacuc, le hubiera dicho: oye, Habacuc, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa?
¿Por qué le hablas a Dios así? El pastor Johnny Dueri dice, oye changuito, ¿qué está pasándote? ¿Por qué estás diciendo así? O mi esposa, cuando a veces expreso palabras duras, me dice, está bien, tienes razón, pero ¿cómo lo dices? ¿Cómo lo dices? Y aquí estaba haciendo Habacuc, pues, en su queja muy torpe, ¿no? Estaba dando voces. Siento que el mal me sigue y esto va peor. Señor, es tu pueblo. ¿Por qué lo permites? ¿Por qué lo permites? Se ve destrucción, se ve violencia, pleito y contienda, dice la palabra. Señor, eso es lo que veo, eso es lo que me preocupa. Seamos honestos con Dios. Seamos honestos con Dios. He rescatado una porción de la Nueva Traducción Viviente que habla sobre esto y se los quiero leer. Dice así: Dios quiere que nos acerquemos a Él con nuestras angustias y dudas. Puede que sus respuestas no sean las que esperamos. Sin embargo, Dios nos sostiene revelándose a sí mismo. Confiar en Él nos da esperanza y serenidad, no una resignación amarga. Dios quiere que seamos honestos con Él. Miren, a veces estamos pasando tiempos de oración, especialmente cuando hacemos en grupo, y nuestras oraciones son pues con abundancia de teología, con abundancia de palabras bíblicas, ¿no? Teológicamente correcto, muy correcto, pero tal vez no estamos sintiendo lo que expresamos. No estamos viendo la necesidad de nuestro medio. Podemos estar repitiendo versos de la palabra, pero sin que estemos viviendo, sin estar en los zapatos del hermano. Pero qué lindo es llegar a esa oración, hermanos, donde abres tu corazón. Una oración fresca al Señor. Una oración que dice que sube como olor fragante. Pero a veces nos escondemos esa honestidad hacia el Dios que deberíamos tener, la escondemos a veces en nuestra religiosidad. Y Habacuc, ¿qué está haciendo aquí? Está abriendo su corazón, está abriendo su corazón. Lo segundo que podemos hacer es permanecer vigilantes, Cuando parece que Dios ignora nuestras circunstancias, estemos vigilantes y expectantes de Dios y ante Dios, y esperando sus respuestas, ¿no? En el verso 5, el verso 2 ya, en el capítulo 2, del capítulo 2, el verso 1, Dios empieza a responder. Pero antes se ve ese corazón de Habacuc que dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Estaba atento. Ya Dios le había respondido una vez, no había entendido a Habacuc. Ahora otra vez dice: voy a estar como un guarda, como un vigilante, expectante de lo que Dios le va a hablar. Hay versos que nos explican lo que es esa actitud de estar vigilante y expectante. En Isaías capítulo 21, 8, era muy común que en ese tiempo los profetas hablen de atalayas, de vigilantes, de guarda, ¿no? Porque eran hombres que estaban firmes de día y de noche en esas atalayas, viendo que no venga
hombre alguno a destruir el pueblo. Entonces Isaías 21:8 dice: y gritó como un león: Señor, sobre la atalaya estoy, yo continuamente, de día y las noches enteras sobre mi guarda. Qué lindo, ¿no? Estar así firmes, pendientes, vigilantes, las 24 horas, vigilantes de que no venga alguien extraño a hacer algo al pueblo. También era común en los viñedos que ponían a vigilantes para ver que nadie destruya los viñedos. Y aquí el corazón de Habacuc es ese: estar vigilante, expectante de la respuesta del Señor. Otra cosa muy linda para rescatar de Habacuc, que a veces no ocurre con nosotros, es que él quiere oír, quiere dejarle hablar al Señor. Y a veces nosotros estamos con el Señor pedido tras pedido, tras pedido, tras pedido. Esas son nuestras oraciones. Y no le damos oportunidad a que el Señor nos hable. Y aquí Habacuc espera la respuesta del Señor y dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala. Estoy leyendo el 2:2, capítulo 2, verso 2. Y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, mas se apresura hacia él el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Oh, qué lindo. La visión que le da a Habacuc el Señor. En otras palabras, le está diciendo: mi justicia va a llegar. Mi justicia va a llegar. Va a llegar. Aunque tardare, pero va a llegar. Y le da una serie de advertencias para que él reconozca, ¿no? Pero yo quiero preguntarte en esta mañana: ¿tú estás vigilante? ¿Tú estás pendiente de lo que Dios te habla? ¿Estás pendiente de la respuesta del Señor? ¿Estás pendiente de la segunda venida de Jesucristo? Estamos pendientes así, 24 horas de día y de noche. Eso es lo que hacían. ¿Qué harías si Cristo viniera hoy? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Estás expectante? ¿Estás expectante de su venida? Es algo que Dios nos está hablando en esta mañana, que estemos vigilantes, expectantes de lo que Él habla, de sus respuestas, de la venida de Jesucristo, hermanos. Algo interesante, que en el tiempo de Habacuc no estaba Cristo, pues, como les decía, 600 años antes no estaba Cristo. Pero nosotros ahora tenemos esa ventaja de que conocemos que Cristo ha venido. Y en Cristo tenemos esperanza, hermanos. Cristo es la respuesta. Y no lo digo como un cliché. Cristo es la respuesta, y lo vamos a ver un poquito más adelante. El tercer punto es que permanezcamos fieles a Dios. Cuando Dios parece que ignora nuestras circunstancias, permanezcamos fieles. Habacuc era un protestón, quejón, tal vez lo quieres ver así, pero él sabía de qué lado estaba, él sabía cuál era su equipo, él sabía que Dios era el que gobernaba todo y el que tenía la autoridad. Por eso Habacuc lo reconoce, ¿no? Y sabe, cuando le preguntan nuevamente, dice en el verso 12, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Él sabe que Él es el creador desde el principio. No moriremos. También conoce las promesas de Dios para el pueblo de Israel. No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Él sabía
que Dios detestaba el mal, que Dios detesta el mal. Él sabía y sabía cuál era su roca en la cual podía estar firme. Él ante esa situación no dice, agarro mis pilchas y me voy. Y me voy, no pasa nada, Dios no me responde, me voy. No hace eso. Hoy en día muchos están abandonando la iglesia en el mundo. Muchas iglesias han quedado personas mayores, los jóvenes salen en búsqueda de las atracciones seguramente que les ofrece el mundo. Aquí en Bolivia también, mucha gente se va de la iglesia, así como llegan, pero también hay otros que se van, porque se sienten ofendidos, porque no han hallado la respuesta a lo que querían, porque no pueden esperar un poco de tiempo que Dios responda. Me voy. Y se van sin decir gracias, he comido aquí tantos años. Cuando parece que Dios no responde lo que pedimos, pero sí Dios responde. Dios no miente, esa visión que le da aquí a Habacuc se va a cumplir, se va a cumplir. Va a tardar, pero va a llegar. Y en medio de esa visión que le da el Señor a Habacuc, llega este verso 4 que dice, he aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. ¿Qué va a haber? Destrucción, muerte eterna. Va a ser juicio el Señor. Ya está, ya su juicio está. Su juicio está. Y no lo voy a leer por razones de tiempo, todo este capítulo 2, están las advertencias del Señor. Pero aquí hace un quiebre. Le revela algo muy importante el Señor a Habacuc. Le dice, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Se acuerdan de Romanos 1:17? La exclamación de Pablo que hace. La tesis de Lutero. La justicia del Señor. Mas el justo por fe vivirá. Y no es esa fe que a veces tal vez sientes tú cuando recibes tu boleta de pago, ¿no? Recibes tu boleta y dices, pucha, este mes voy a vivir por fe. No es eso lo que habla el Señor. Lo que está hablando es que porque creemos vivimos. Vivimos porque creemos. De eso le está diciendo al Señor, que crea. Es algo que le revela la misma revelación que nos da el Señor en su palabra, en Romanos. Es una revelación cuando tú vives por fe, vives con los pies en la tierra, pero cambia, empiezas a mirar el cielo. Hasta antes de esto, ¿qué pasaba? Habacuc estaba siendo guiado por sus sentidos. Lo que veía, dice, no veo maldad, veo esto, veo el otro. Lo que escuchaba. Pero a partir de aquí le es abierto los ojos espirituales que necesitamos nosotros también, para no estar cuestionando a Dios, para no estar tan preocupados porque no hay una respuesta de Dios. Siempre hay respuesta de Dios, hermanos. No sé cuánto tú estás esperando, no sé si son días que estás esperando la respuesta de Dios a alguna oración, si son meses, un año, años, no sé cuánto, pero Dios responde. Dice aquí, aunque tarde un poco de tiempo, pero voy a responder. Aleluya, aleluya. Esta congregación tiene un lindo testimonio. Un testimonio increíble, hermanos, increíble, pero es creíble. De nuestros queridos hermanos Juan y Charito, ¿no? Juan y Charito, de esa. Ellos han contado los años pasados, hace muchos años, su testimonio. Lo han hecho varias veces y sé que muchos de ustedes conocen. Pero ellos
son de la generación mía, de Eddie, Patty, David, Ruth, ¿no? Éramos muy amigos y todos nos casamos, pues en esa época nos casábamos así cada mes. Los pastores nos decían, si enamoras es para casarte, así que bien obedientes nos casábamos. Y fruto de ese casamiento empezamos a tener hijos y era normal que en las reuniones estaban ahí en la cama todos los bebés. Y nuestros queridos hermanos Juan y Charito, pues todavía el Señor no les daba el bebé. Y pasó 1 año, pasó 2 años, 3 años, 4 años, ya nuestros hijos más grandes y nada. Y seguían orando. Y les daba a Dios palabra, es bien lindo. Yo quería escribir un libro sobre este testimonio. Un tiempo estaba ahí indagando y algo pasó que lo dejé ahí, pero valdría la pena escribir ese libro. Entonces pasan los años y ellos reciben palabra del Señor y una respuesta. Entonces estaban seguros que iba a llegar, pero no pasaba nada. Y eso se suma a un accidente de Juan yendo en moto a Cochabamba, terrible accidente. Y Juanito seguro con Charito se preguntaban, ¿esa es la respuesta de Dios a nuestras oraciones? Esa es la respuesta. Pero Dios les volvía a hablar y les dio otra palabra. Ellos tienen así registrado todos esos versos que el Señor les ha dado y les seguía prometiendo que les iba a dar un hijo. ¿Y cuánto tiempo pasó para recibir la respuesta de Dios y que tengan su hijo? Mario, ¿como 15 años? 15 años. Dios cumplió su promesa. Hermano, no dudes, no dudes. Dios va a responder, Dios va a responder. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo, Dios es misericordioso, Dios es amoroso. Dios va a responder, hermanos. Y qué lindo, porque a partir de esa revelación de Habacuc, él empieza a ver diferente. Él empieza a ver las advertencias, esos ayes que menciona aquí, hay de los que codician injusticia, hay de los que edifican la ciudad con sangre, hay del que da de beber a su prójimo, hay de ti que le acercas tu hiel, hay del que dice al palo, despiértate. Hay muchos ayes, muchas cosas que le hace ver a Habacuc el Señor. Pero en ese sentir ya de Habacuc con una nueva visión empieza a ver pues que Dios es soberano y en el verso 14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. El verso 20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Las consecuencias de los ojos de la fe lo lleva al capítulo 3 y lo lleva a orar, ¿no? Lo lleva a orar, dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Y qué lindo, hermanos, la oración, el mejor lugar para traer paz al corazón. El mejor lugar para traer paz al corazón. El mejor lugar, hermanos, es la oración para que vengan ese soplo del Señor que avive el fuego del Espíritu. La oración es el lugar que transforma tu mente, tu forma de pensar. Esa oración que trae paz para tu alma. Es lo que hace el querido Habacuc. Y entonces, después de haber orado, es cuando puedes empezar a alabarle y decirle, como aquí muchas veces decimos, levanto mis manos, aunque ya no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Aleluya, aleluya. Y ese clamor
de Habacuc, ese agradecimiento seguramente dice muchas cosas, pero termina con esta alabanza preciosa, este salmo que sale de su intimidad con Dios y dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Qué lindo, hermanos. Seguía viendo tal vez ante sus ojos naturales y iba a seguir viendo como vamos a seguir viendo. Pero aunque vea que la higuera no florezca, aunque vea ante sus ojos que las cosas no estén, él iba a alabarle al Señor porque ya había recibido esa revelación especial. Así que, hermanos, en esta mañana, ¿qué podemos poner en práctica de todo esto? ¿Qué podemos poner en práctica? Lo primero, hermanos, que Dios no va a responder a tu oración simplemente por responder. Él hace su voluntad. Él hace su voluntad. Porque Él es soberano. Él no es siervo de nadie. Él es soberano y Él hace su voluntad. Él hace su voluntad. Nosotros humanamente, hermanos, tenemos así esos problemas de pensamiento como Habacuc, porque nuestra capacidad de entendimiento, de ver las cosas, es pues limitada. Solo vemos un poco, tal vez de abajo, tal vez de arriba, de un costado, del otro costado. Solo un poco. Pero la palabra de Dios nos hace ver de manera diferente. El Espíritu Santo se suma y nos da más visión de las cosas. La fe que va creciendo en nosotros nos da una visión mayor. El Espíritu del Señor moviéndose en nosotros, hermanos. Pero en definitiva, Cristo es la respuesta de Dios para nuestras vidas. Tal vez tú estás pensando que todo esto que estamos viviendo, Dios no está actuando. Así como Habacuc pensando: Señor, ¿cuándo vas a librarnos de toda esta injusticia? Señor, ¿cuándo vas a librarnos de toda esta enfermedad que estamos viviendo? Pero yo te digo en esta mañana, Dios ya ha respondido. Dios ha respondido. Y ha respondido atacando el origen de la maldad de la humanidad. Y ha respondido enviando a su Hijo Jesucristo. Enviando a su Hijo Jesucristo para que Él nos salve del pecado. Pagando con su sangre, muriendo en la cruz, en el lugar que nosotros deberíamos estar, en el lugar que la humanidad debería estar por el pecado. Y la única forma de que podamos apropiarnos de esa respuesta es lo que muchos de nosotros hemos hecho, y es aceptar a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Eso es lo más hermoso que puedes hacer. Y yo quiero invitarles a que se pongan de pie y que podamos orar. Que podamos orar. Tal vez estás escuchando, viendo por las redes sociales y tú no has aún aceptado al Señor Jesucristo en tu vida. Tal vez estás presente en este lugar y tampoco lo has hecho.
yo quiero invitarte a hacer esta oración conmigo. Padre, Dios amado, he escuchado hoy tu palabra y me acerco a ti y te reconozco como mi Padre y acepto, Señor, que tú tienes a tu Hijo Jesucristo, que lo has enviado a esta tierra para ejercer su ministerio y cumplir obedientemente aquello que le habías encomendado, Señor. Y ha venido a morir en la cruz, derramar su sangre, ser molido en su cuerpo, Señor, por el pecado de la humanidad, por mi pecado. Y yo quiero acercarme a ti, reconociendo que soy un pecador y me arrepiento de toda aquella obra que ha dañado tu corazón, de todo aquello que me ha dejado en aflicción, de aquello que me ha separado de ti, mi Dios. Quiero reconocer a Jesús como mi Señor y Salvador. Quiero reconocer a Jesús, que es el que transforma mi vida. Hoy te la entrego, Señor. Y quiero vivir a partir de ahora para ti, conociendo tu palabra. Señor, quiero conocerte a ti vivamente a través de la oración, así como Habacuc, Señor. Esa oración que me lleve a ti a alabarte todos los días de mi vida. Gracias, Señor. Gracias por tu sangre preciosa. Gracias porque me justificas ante el Padre y me llevas a una vida de santidad. Te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Y gracias, Señor, gracias en esta mañana por tu palabra, por mis hermanos que tal vez se han estado quejando en este tiempo. Señor, tal vez no hallando respuestas, pero aún así tú nos amas tanto que no nos desechas, Señor. Nos has desechado a Habacuc, nos has desechado a David con sus quejas que también tenía y su pecado. No los has desechado, Señor, y tampoco nos desechas a nosotros. Señor, yo te pido que en nuestra vida, así como Habacuc, seamos honestos, estemos vigilantes, Señor, de tu segunda venida y seamos fieles, Señor, fieles a tu causa, Señor, porque tú vas a cumplir cada una de tus promesas, las estás cumpliendo, Señor. Gracias, Dios, gracias, Padre, porque un día vamos a estar contigo disfrutando de tu presencia. Gracias, Señor, en tu nombre, Señor Jesús. Sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, y en sus manos por su amor mi nombre ya
resucitó, el inmutable, gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Oh Señor Jesús, tú eres nuestro Salvador. Gracias Señor, gracias Señor Jesús. Te alabamos Señor, te adoramos. Del trono celestial, Él intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.